Tengan todos buenos días. Continuando con los temas, vamos a hablar de las vías de conducción nerviosa 2. Este tema corresponde a las vías de conducción de los sentidos, tanto como es el oído, el olfato, la vista y el gusto. Son sentidos que se encuentran principalmente en la cabeza, ¿no? En el cráneo, en el viscerocráneo. No vamos a hablar del tacto porque ya seguramente se tocó en la teórica anterior, así como de la interocepción, de la propiocepción, de la termocepción y todo aquello referente a la percepción del propio cuerpo. Vamos a hablar un poco de la propiocepción en la parte que corresponde al sistema del equilibrio. Vamos a iniciar hablando de las vías de conducción del olfato, que corresponde al olfato. Para esto vamos a ver este dibujo que nos muestra un esquema importante, cómo el sentido del olfato percibe los olores. Todo inicia, ya que se trata de un sistema receptor de señales, inicia en el epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio se encuentra en la cavidad nasal, está compuesto por un epitelio nervioso que extiende sus ramos o sus ramilletes olfatorios hacia el bulbo. En este bulbo se encuentran varios tipos de células: la célula mitral, células en penacho, célula poliglomerular, células granulosas, etcétera, que ya se vieron en su momento, y también en la materia de histología. Estas extienden fibras o axones más profundamente hacia la corteza cerebral y hacia algunos núcleos. Bueno, ingresando ya hacia el cerebro, se va a dividir en dos porciones. A esta división, justo a este lugar donde hace esa división, se llama trígono olfatorio. Y a partir de allá hacia arriba nos da una estría olfatoria medial y hacia abajo una estría olfatoria lateral. Esta estría olfatoria medial nos va a dar algunos ramos que van a ir hacia el bulbo olfatorio contralateral. Y las que van hacia abajo, a través de la estría olfatoria lateral, van a ir a conectarse sobre todo al cuerpo amigdalino. Este cuerpo amigdalino está muy relacionado con las emociones. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver, el olfato y el gusto tiene mucho que ver con las emociones. Y también por aquí cerca tenemos la memoria, ¿no? Así que todo eso está interrelacionado. Debemos también mencionar que no todo lo que entra a nuestra boca son sabores, aunque percibimos, ¿no?, algunos sabores con la lengua: sabor dulce, sabor amargo, salado, y ese agridulce que le conocen, ¿no?, como ese sabor que le dicen sabroso. Bueno, no está muy diferenciado, ¿no? Las papilas gustativas no captan una gran variedad de sabores, pero el olfato sí. Por eso las especias como el ajo, como el comino, qué sé yo, cualquier tipo de condimento, detectamos a través de la boca, ingresa, y ese olor llega también hasta el epitelio olfatorio, y lo que estamos llegando a sentir y a percibir como un sabor en realidad es un olor, combinado, claro, con el sabor más que está percibido por el sentido del gusto, pero en gran parte es un olor. Y todo olor percibido y todo sigue todo este camino y provoca o evoca algunas emociones. Y estas emociones y estos olores que estamos percibiendo también evocan algunos recuerdos que están muy cerca. Entonces, los olores muy relacionados a las emociones. Y luego de aquí parten hacia el uncus, que es la parte de la corteza cerebral que corresponde a la corteza del olfato. Y aquí tenemos algunas consideraciones. El rinencéfalo sería esa parte que corresponde a la corteza nasal, y son estructuras implicadas en la olfacción. Las células olfatorias ya las vimos, son receptores sensitivos. El bulbo olfatorio es la siguiente etapa. Las células mitrales y en penacho son aquellas células como estaciones de repetición que llevan la información. El trígono olfatorio dijimos que es donde se divide, ¿no es cierto?, el tracto olfatorio. Y aquí tenemos una imagen donde ya tenemos un poco más esquematizado.
El bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, su trígono se divide hacia arriba, estría olfatoria medial, hacia abajo la lateral, y vemos que hacia arriba llega a los núcleos septales. Y hacia abajo estamos viendo su conexión con el cuerpo amigdalino. Todo esto está llegando aquí a esta parte de la corteza, que es el uncus, y el giro o circunvolución parahipocampal, que no lo vemos porque es medial, está por aquí. Y todo esto llegaría a ser la corteza cerebral dedicada al olfato. Y también debemos mencionar que esta parte de la corteza cerebral, inclusive la amígdala, pueden ser focos causantes de epilepsia. No olvidemos que la epilepsia no es más que algún foco, algún punto, un conjunto de células neuronales que están sobreestimuladas, y ese sobreestímulo hace que contagien ese estímulo a las demás y se inicia una onda expansiva que termina en convulsiones. Y este tipo de células sobreexcitadas pueden estar en cualquier parte, y es muy común encontrarlas en esta parte del epitelio olfatorio, ¿no? La parte olfatoria o el cerebro olfatorio. Y cuando se trata de este caso en el que está en esta región, una convulsión epiléptica suele venir precedida por un aviso, ¿no? Un aviso previo que le dicen aura, donde el paciente va a sentir un olor extraño y bien característico que siempre le precede a sus convulsiones. Entonces el paciente, cuando siente ese olor extraño, ya sabe que le va a venir una convulsión. También debemos mencionar que aquí en el uncus o en el giro hipocampal puede haber también una sobreestimulación que pueda causar alucinaciones olfatorias. Bueno, a esas alucinaciones olfatorias les decimos fantosmia, ¿no? Que el paciente está sintiendo un olor fantasma. Esa fantosmia puede quedar mucho tiempo. Incluso he tenido algún paciente que me dice que siente un olor extraño. Lo malo es que todo le parece que huele a ese olor extraño, no puede diferenciar olores. Y ya, bueno, se ha acostumbrado a comer sus alimentos y sentir muchos sabores, dice, ¿no? El paciente, porque habíamos dicho que los olores y sabores vienen como entremezclados en nuestra conciencia, lo unimos, ¿no? Como si esos olores de las especias fueran parte del sabor. Entonces la fantosmia es aquello. La anosmia vendría a ser la falla en la conducción de esta señal desde el epitelio olfatorio hacia el cerebro. Puede deberse por lesión, por corte del tracto olfatorio, por compresión, por un tumor u otra estructura, o puede deberse por un daño por causa de un virus o una infección bacteriana. Recientemente lo vimos con el coronavirus, que es un virus neurotropo que afecta justamente al nervio olfatorio y también a la vía gustativa, ¿no? Y por eso perdemos el sentido del olfato y del gusto. En este corte sagital estamos viendo la parte que corresponde a la corteza olfatoria. Habíamos dicho el uncus y el giro hipocampal en su parte medial. Todo lo que está pintado de amarillo vendría a ser la corteza olfatoria. Pasamos hacia el nervio óptico. El nervio óptico recibe información de la retina. Esta puede dividirse en cuadrantes que se corresponden al nervio óptico. Es decir, que cada cuadrante del nervio óptico corresponde también a un cuadrante de la visión. Es así que por el tipo de síntoma que refiere el paciente podemos tratar de inferir en qué parte del nervio óptico ha ocurrido el daño. Estos nervios ópticos, al ir ingresando, van a formar un quiasma, una unión. Y en este quiasma va a haber paso de algunas fibras hacia un lado y del otro ojo hacia el otro lado. Debemos mencionar también que lesiones en este quiasma óptico pueden causar problemas visuales en el área bitemporal, o sea, hacia los lados de la vista. Tenemos imágenes más adelante. El tracto óptico es aquello que le continúa al quiasma, ya no se denomina nervio óptico, ya se denomina tracto óptico. Y lesiones a este nivel pueden producir una hemianopsia homónima, y que vamos a ver más adelante de qué se trata esa hemianopsia. Pasemos al cuerpo geniculado lateral. Sería una estación intermedia para llevar hacia la corteza estriada, que es la corteza visual.
Las radiaciones ópticas o fibras dorsales pasan en dirección dorsal hacia la corteza estriada y su lesión puede provocar trastornos motores sensitivos, hemianopsia homónima. Las radiaciones ópticas o fibras ventrales pasan anterior e inferiormente al lóbulo temporal, luego giran dorsalmente, llegando hasta la pared externa del asta temporal, del ventrículo lateral hacia la corteza occipital, que es la corteza visual. Lesiones o tumores en este nivel pueden producir cuadrantanopsia superior contralateral. Tenemos imágenes más adelante. Y es esta la imagen que nos explica cómo funciona nuestro sentido de la vista. Y aquí estamos viendo una imagen clara de cómo cada campo visual ocupa un cierto espacio, ¿no? Vemos algunas imágenes que con el otro ojo no vemos porque tenemos esa oportunidad de tener visión periférica. Bueno, la visión periférica, aquí vemos que hay un cuadrante, hay ciertos sectores de ambos cuadrantes que ambos ojos pueden ver. Y aquí los han pintado de colores para que podamos diferenciar. Si hacemos un corte aquí en el nervio óptico, se corresponde pero de una forma invertida, ¿no? Vemos el cuadrante amarillo aquí, por ejemplo, que ha cambiado de lado, ¿no es cierto? Se ha invertido. Lo que estaba abajo ahora está arriba y está al revés. Lo mismo ocurre en el otro ojo. Al pasar el quiasma óptico, vamos a dividir todo lo que ve cada ojo del lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado izquierdo en los tractos ópticos. Por eso aquí vemos que el lado izquierdo ya solo ve imágenes que corresponden al lado derecho, porque en el nervio óptico ya está volteada la imagen, no lo olvidemos. Entonces, en el nervio óptico está volteado, ¿no? Está al lado izquierdo lo que está en nuestro campo visual derecho. Al pasar el quiasma, las fibras de un lado del ojo pasan hacia el otro y forman todo nuestro lado, nuestro campo visual derecho lo percibimos en el lado izquierdo del cerebro. Y nuestro campo visual izquierdo lo vemos con el lado derecho del cerebro. Esto gracias al quiasma óptico. Entonces nuestro hemisferio derecho solo va a ver o va a observar el campo visual izquierdo, no va a observar todo. Y nuestro hemisferio izquierdo va a ver nuestro campo visual derecho. Esa es la forma. Y aquí están los tractos ópticos, aquí están los cuerpos geniculados, que son una estación intermedia, los laterales, ¿no? Porque los mediales tienen que ver con el sentido del oído, y los laterales con el sentido de la vista. Y estos van a enviar esas asas de Meyer hacia la parte occipital, hacia la porción visual del cerebro. Y aquí estamos viendo el lóbulo occipital con su surco calcarino, donde estamos viendo cómo inclusive se ha vuelto a dividir la imagen para ver los colores y ver todo el campo visual, cómo se proyectan las cortezas visuales. Y vemos aquí también una proyección del camino que van a seguir. Este es el quiasma óptico y aquí estamos viendo los tractos ópticos, y estamos viendo que dan una información al núcleo supraquiasmático. También van a llegar hasta el cuerpo geniculado lateral y de aquí va a llegar al colículo superior. Ojo que decimos superior porque el inferior también tiene que ver con el oído. De aquí van a salir algunas fibras hacia la corteza visual. También del cuerpo geniculado lateral van a salir algunas fibras hacia la corteza visual y también va a retornar alguna información. De aquí del cuerpo geniculado lateral inclusive va a bajar a través de un núcleo accesorio del tracto óptico y va a ir hacia estructuras inferiores. Ustedes se preguntarán por qué baja hacia abajo. Se debe a que va a coordinar con los movimientos oculares. Y también va a coordinar con los movimientos de la pupila, del cristalino, y para eso necesita ir a núcleos inferiores donde están el oculomotor, etc. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones de tipo anatómico. Y vemos que un tumor hipofisiario puede comprimir el quiasma óptico provocando hemianopsia bitemporal. Y también vemos que la mayoría de las fibras terminan en el cuerpo geniculado lateral, aunque una pequeña parte va hacia el colículo superior.
Por eso podemos decir que los cuadrantes retinianos superiores o campo visual inferior terminan en la parte medial del cuerpo geniculado lateral, y los cuadrantes retinianos inferiores, que corresponden al campo visual superior, terminan en la parte lateral del cuerpo geniculado lateral. Y esta es la corteza visual. Tenemos el área 1, área 2 y área 3. Finalmente aquí termina y es donde se interpretan esas señales visuales. Y bueno, esta corteza está muy relacionada con el área prefrontal, que es nuestra área consciente, y es donde pensamos, donde realizamos el pensamiento lógico, y bueno, nuestro ser consciente está en el área prefrontal, así que va a haber muchas fibras que interconecten con el área prefrontal. Y aquí tenemos algunas lesiones que nos pueden causar algunos síntomas, ¿no? Algunos trastornos. Por ejemplo, aquí hay lesión del nervio óptico que nos va a causar ceguera ipsilateral, quiere decir que el mismo lado donde ha sido el daño va a haber la ceguera. Si tuviéramos un daño en el quiasma, vamos a tener hemianopsia bitemporal, quiere decir que vamos a tener ceguera de la mitad para afuera en ambos campos visuales. Y si ocurre en el tracto óptico, la lesión, vamos a tener una hemianopsia homónima. Quiere decir que no vamos a ver el mismo lado de nuestro campo visual, ya sea el izquierdo o el derecho, dependiendo de cuál de los tractos se ha dañado. Y luego en el fascículo genículo calcarino, si ocurre el daño en uno de ellos, vamos a tener también la misma hemianopsia homónima. Aquí tenemos un cuadro más complejo donde está el cuerpo geniculado y habíamos dicho que hay fibras que salen de llevan información y otras que vuelven. Bueno, la lesión en cualquiera de estas nos van a causar hemianopsia cuadrática, ya sea inferior o superior. Y pasamos al sentido del oído, a cómo este sentido del oído, que es a través del aparato coclear, del órgano coclear, llega hasta el cerebro, el camino que va a seguir. Bueno, aquí tenemos el órgano de Corti, que es el receptor de los sonidos, se encuentra en el caracol. Aquí en el ganglio coclear es el que va a llevar esa información hacia el nervio coclear. Y se va a producir en esta parte, ¿no? La membrana tentoria que mueve y los cilios de estas pequeñas células externas e internas, las células pilosas. Y el ganglio coclear va a transmitir hasta el nervio coclear y va a llegar hacia estas estructuras, hacia los núcleos cocleares. Tenemos anterior y posterior. En esta imagen ya hay una representación del núcleo coclear posterior y el anterior, que son estaciones de relevo donde hay neuronas que van a repetir la información y van a llevar a otros tejidos, como este, por ejemplo, el núcleo de la oliva superior, y también van a llevar aquí a los núcleos de los lemniscos laterales y van a ir subiendo a través del colículo inferior, van a ir subiendo hacia la corteza cerebral, que corresponde a la parte auditiva, pasando por el cuerpo geniculado medial. Y es esta área que corresponde a la corteza auditiva. Estamos viendo la cisura de Silvio y justo están haciendo una apertura de esta área para que podamos ver la parte que corresponde a la corteza auditiva. Incluso está pintado de colores. Los tonos bajos se interpretan en esta región, los tonos medios más medialmente y los tonos altos más profundo. También en el órgano de Corti, en la cóclea, tenemos esa misma distribución. Hacia el centro, hacia el eje de la cóclea, tenemos los tonos bajos, los tonos medios están luego, y ya en la parte más abierta del caracol tenemos los tonos altos. También debemos hablar del aparato vestibular. Este se considera parte del sistema auditivo, pero no es parte cuando ya lo vemos en el fondo. Su funcionamiento y toda la tarea que realiza no está relacionada al oído, solo se ubica muy cerca de este. El aparato vestibular está conformado por los conductos semicirculares, que es la parte receptora, y esta parte receptora va a transmitir a través del nervio vestibular y sus divisiones anterior y posterior hacia el ganglio vestibular, y este a su vez se convierte en nervio vestibular y va a ingresar
hacia los núcleos vestibulares. Tenemos uno medial, superior, inferior y lateral. Estos están muy interconectados con el cerebelo. Tiene que ver con el sentido del equilibrio, ya que los conductos semicirculares nos dicen el estado gravitatorio del cuerpo, de la cabeza sobre todo, nos dan la señal de dónde es abajo, dónde es arriba, y cuando movemos de un lado a otro la cabeza podemos saber hacia qué lado se ha movido. Y es gracias a este sentido que está en los conductos semicirculares. Pero el sentido del equilibrio no solo se encuentra aquí. Es cierto que aquí está mucho de la posición de la cabeza, nos dice la posición. Pero el sentido del equilibrio también va en combinación con la propiocepción. Seguramente ya la vieron en la anterior clase. La propiocepción está dada sobre todo por el aparato tendinoso de Golgi y el uso muscular, que son sensores de estiramiento y sensores de esfuerzo del tendón, que nos dicen qué tanto esfuerzo está haciendo un músculo y en qué posición está, si está estirado o contraído. Entonces, de esta forma, el cerebro puede interpretar si estamos de pie, si estamos sentados, en qué posición estamos, y también puede compensar, debido a que este órgano le va a decir si nos estamos yendo hacia adelante o si nos estamos yendo hacia atrás, y el cerebro automáticamente va a poder compensar ese movimiento a través del esfuerzo muscular. Va a enviar ondas o señales hacia los músculos para que estos se contraigan y recuperemos la postura. Va a relajar los músculos opositores y va a contraer los músculos agonistas para que podamos recuperar la postura. Y cuando la estemos perdiendo en otra dirección va a hacer lo mismo. Va a provocar contracción de un lado muscular y su contralateral se va a relajar para que podamos recuperar la postura. Ese es el sentido del equilibrio. Está dado a través del aparato vestibular, la propiocepción y la vista también se combina en el cerebelo. Y finalmente es el cerebelo el que controla todo. Y lo hace de una forma casi automática. Es por eso que los niños que giran mucho sobreestimulan estos conductos semicirculares al estar jugando, dando vueltas, y sienten el mareo, ¿no? Sienten mareo, sienten que se van a caer, sienten que su cuerpo no puede equilibrar y se caen. También al viajar sentimos algo parecido, al estar mirando el paisaje que cambia muy rápidamente, que avanza, que se mueve, también nos viene el mismo mareo, ¿no? El mareo que nos hace sentir que nos vamos a caer, que tenemos náuseas y malestar. Es por una sobreestimulación, en un caso de la vista y en otro caso de este órgano receptor del equilibrio, ¿no? De los conductos semicirculares. Habría que distinguir entre mareo y vértigo. Mareo es esa sensación de que vamos a caer. En cambio, vértigo es la sensación de que todo nuestro entorno está en movimiento, que gira o que se está moviendo. Y finalmente es nuestro entorno el que nos golpea, ¿no? Resulta que nos hemos caído, pero parecería que es el piso el que nos ha golpeado. Ese es el vértigo y está muy relacionado con daños a nivel un poco más profundo, ya sea en el nervio, en el cerebelo o en estos núcleos. Entonces, el octavo par craneal tiene un componente vestibular y un componente auditivo. Y bueno, estos nervios van a discurrir a través del conducto auditivo, muchos de estos axones del conducto auditivo interno con el séptimo par, y van a entrar en la unión bulbopontina justo lateral al séptimo par craneal y van a hacer sinapsis con los núcleos cocleares. El séptimo par, que es el facial, y el octavo par, que es el vestíbulo coclear, van muy juntos. Cualquier compresión periférica, ya sea por un tumor o por una lesión, puede producir sordera homolateral. Entonces, acerca de las fibras que van a ingresar, van a hacer contacto con las neuronas de segundo orden, la mayor parte cruzan a través del cuerpo trapezoide y ascienden por el lemnisco lateral, contralateral, para hacer sinapsis con el colículo inferior,
luego hacia el cuerpo geniculado medial, más tarde a través de la cápsula interna hacia la corteza auditiva, que está en el área temporal. En cuanto al componente vestibular, este va a ingresar en dirección hacia los núcleos vestibulares que se encuentran en el suelo del cuarto ventrículo y van a enviar sus axones hacia el cerebelo por el tracto vestíbulo cerebeloso para coordinar el equilibrio, hacia las neuronas motoras inferiores en el tronco del encéfalo y médula espinal, que es el tracto vestíbulo espinal para los músculos antigravitatorios. Y las neuronas vestibulares de segundo orden envían axones hacia el cerebelo a través del tracto vestíbulo cerebeloso, las neuronas motoras inferiores del tronco del encéfalo y médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal y el fascículo longitudinal medial descendente. El tracto vestíbulo cerebeloso coordina el equilibrio. El tracto vestíbulo espinal inerva los músculos antigravitatorios para el equilibrio y el fascículo longitudinal medial mantiene la orientación espacial. Y esta es una vista lateral del cerebro. Y estamos viendo dónde se encuentra la corteza auditiva, a este nivel, en la cisura de Silvio. Y justo en esta circunvolución es donde se encuentra y estamos viendo algunas conexiones córtico-corticales. Y ya habíamos anticipado, ¿no?, que esta es la parte consciente de nuestro cerebro y que nos va a llegar información auditiva, estamos viendo información auditiva, también nos va a llegar información sensitiva, nos va a llegar información motora de la corteza motora y la premotora que coordina los movimientos, también de la corteza visual nos va a llegar y bueno, también de esta parte de la corteza que corresponde al análisis sensitivo nos va a llegar y también de la memoria que corresponde a este nivel donde está la memoria. Va a llegar todo eso a la corteza prefrontal donde procesamos esa información de forma consciente. Y bueno, si vamos a hablar de las causas del vértigo, puede deberse a muchas causas. Entre ellas tenemos en el lóbulo temporal, que se puede deber a tumores u otras lesiones que pueden causar convulsiones. En la médula oblongada podemos tener infartos causados por patología de la arteria vertebral o esclerosis múltiple, donde los axones van perdiendo su mielina. En el cerebelo puede haber traumatismos, infartos, hemorragias. En el nervio vestíbulo coclear puede haber neuritis o neurinoma acústico. Generalmente estos neurinomas acústicos pueden comprimir el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, provocando vértigo, que es esa sensación de que el piso se nos mueve, tinnitus, que es un sonido agudo en el oído, o sordera, y también puede afectar al nervio facial. No olvidemos que en la médula oblongada están los núcleos vestibulares, el tracto espinotalámico, el tracto simpático, fibras del 9º y 10º par craneal, tractos espinocerebelosos, núcleo espinal del nervio trigémino y núcleos del tracto solitario. El infarto vulvar lateral, llamado síndrome de Wallenberg, incluye nistagmo, que es justamente cuando aproximamos la vista hacia un lado con mucha fuerza y el ojo comienza a temblar, no puede llegar, es como si se cansara y se relajara la musculatura y otra vez nuestro cerebro lo envía al ojo hacia el borde y otra vez se cansa y suelta esa compresión, esa fuerza de llevar hacia un extremo. Puede ser, si es horizontal, hacia los extremos laterales, o si es vertical el nistagmo, al mirar hacia arriba, al forzar la vista lo más alto posible, ahí puede ocurrir ese fenómeno, o hacia abajo también puede ocurrir, o hacia cualquiera de los lados, ¿no? Lo que se trata es de forzar el ojo a moverse extremadamente hacia un lugar, y tenemos ese tipo de nistagmo, ¿no? Ese temblor del ojo que enfoca en el borde, pero luego pierde fuerza el músculo y cede y nuevamente vuelve a acomodarse. También puede haber vértigo, náuseas, vómitos, pérdida hemisensitiva al dolor, temperatura contralateral, síndrome de Horner homolateral, donde se cae el párpado, la pupila se achica y se seca la piel y se pone roja la piel. Puede haber ronquera, disfagia, ataxia, dolor, quemazón, alteración sensitiva y pérdida del gusto. Estamos hablando de este síndrome de Wallenberg.
que tiene que ver con el infarto vulvar. Quiere decir que una arteria se ha ocluido, entonces ha muerto mucho territorio en el bulbo. Continuamos con el sentido del gusto. Habíamos dicho que el sentido del gusto está más que todo en la lengua. En la parte anterior tenemos papilas fungiformes, en la parte media lateral tenemos papilas foliadas, en la parte posterior papilas circunvaladas. Y bueno, también hay algunos receptores de sabor en la epiglotis y en la laringe, sobre todo a esos sabores ácidos. Y esto se debe a que cuando tenemos el fenómeno de la regurgitación o del reflujo gastroesofágico, para impedir que este reflujo, este ácido ingrese a la tráquea y queme todo aquello con ese ácido, entonces esto siente ese sabor ácido y automáticamente se cierra. A muchos pacientes les pasa eso cuando están durmiendo, regurgitan involuntariamente, esta parte se estimula con ese sabor ácido y se cierra la glotis y el paciente despierta muy asustado sin poder respirar, ¿no? Haciendo el esfuerzo de inhalar con la glotis cerrada. Y bueno, aquí vemos que la parte anterior de la lengua conduce fibras a través de la cuerda del tímpano. A través de la cuerda del tímpano, que bueno, se ha fusionado con el nervio lingual para llegar hasta la lengua, pero la señal sensitiva va a ir por la cuerda del tímpano. Y bueno, una pequeñita porción por el ganglio óptico, pero a través de la cuerda del tímpano va a llegar hasta el ganglio geniculado y a través del nervio facial va a ingresar esa señal a través del nervio intermedio que acompaña al nervio facial. Va a llegar hasta el núcleo o tracto solitario, que está en el tronco encefálico. También vemos que la parte medio lateral y posterior de la lengua van a ingresar a través del ganglio inferior, del petrosio inferior, del nervio glosofaríngeo, igual hacia el tracto solitario. Es decir, que el sentido del gusto a predominio está en el tracto solitario. Aquí vemos que de la glotis también ingresa por el nervio laríngeo superior hacia el nervio vago, haciendo escala por el ganglio inferior y llegando hasta el mismo lugar, ¿no? El tracto solitario o núcleo solitario. Este núcleo solitario va a enviar fibras hacia el área pontina del gusto y esta a su vez va a llevar esa información hacia el área hipotalámica lateral, hacia el núcleo ventromedial del tálamo y hacia el cuerpo amigdalino. Habíamos dicho que el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones en el cuerpo amigdalino. Aquí estamos viendo que también el sentido del gusto está muy relacionado. También sabemos que la información que llega al tálamo, el tálamo es solamente una estación de repetición que envía la información hacia la corteza. En este caso hacia la corteza sensitiva que corresponde al área de la lengua. Ahí está el sentido del gusto. Aquí estamos viendo imágenes más específicas del nervio glosofaríngeo que va a llegar a recibir información de la parte posterior de la lengua a través de algunos ramos sensitivos. También va a recibir inervación sensitiva de la nasofaringe, de la orofaringe y la laringofaringe. Sin embargo, lo que por ahora nos interesa es la parte posterior de la lengua, que llega hacia los ganglios superior e inferior del nervio glosofaríngeo y va a llegar hacia el núcleo del tracto solitario, y debemos considerar también que el nervio glosofaríngeo, que es el noveno par, es sensitivo especial para el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. Y aquí estamos viendo, en este caso estamos viendo la cisura de Rolando, y en la circunvolución postcentral estaría el sentido o la parte sensitiva, la corteza sensitiva primaria. Y aquí vemos los homúnculos que corresponden en esa corteza a las áreas del cuerpo que corresponden. Vemos que en la parte sensitiva hay algunas cosas que no hay en la parte motora, ¿no? Como el área genital, por ejemplo. En el área motora no existe porque no hay músculos en el área genital, ¿no? Entonces por eso no existe.
Y aquí vemos donde en la parte que corresponde a la lengua, el sentido del gusto. También debemos hacer algunas consideraciones acerca del tercer par craneal, que es el oculomotor, ya que el sentido de la vista está muy relacionado a los movimientos musculares que hacen de forma automática para mover el iris y graduar la cantidad de luz que ingresa, para estirar y relajar el cristalino y así poder enfocar un punto en el espacio y poder visualizar esa imagen, hacer que funcionen los tres lentes, ¿no? Y hace unas diapositivas atrás habíamos visto que hay información que desciende, información visual que desciende, y bueno, esto es para que esta información llegue hacia la cadena simpática y sea esta la que lleve información del sistema simpático hacia la dirección del globo ocular, ¿no? Y justamente va a ser a través de este camino que incluso incluye vasos sanguíneos y va a dar también ramos hacia el ganglio ciliar y luego de allí va a penetrar hacia el globo ocular, también por debajo hacia el nervio ciliar largo. Y esto va a inervar finalmente entre el sistema simpático y el parasimpático, van a regular el esfínter de la pupila para regular la cantidad de luz que ingresa. También van a regular los músculos ciliares para que se amolde el cristalino y pueda enfocar. El cristalino es ese lente móvil. La córnea no es móvil, entonces no podemos regularla, pero sí el cristalino. Entonces así es como enfocamos y podemos ver. Estamos viendo en color rojo entonces las fibras simpáticas y en color celeste las fibras parasimpáticas que hacen esta regulación. El núcleo accesorio del nervio oculomotor de Edinger-Westphal es el que se encarga de inervar los músculos esfínter de la pupila y ciliar a través del ganglio ciliar. Y estos son los reflejos que gracias a todo ese sistema, esos mecanismos nerviosos pueden ocurrir. Tenemos el reflejo oculomotor o fotomotor también se llama. Ustedes habrán visto que muchos médicos cargamos una linternita. Esa linternita nos permite valorar este tercer par craneal y si el paciente tiene vista o no tiene en ese ojo. Cuando alumbramos una pupila, ya que está ingresando más luz de nuestra linterna, tiene que haber ese reflejo de contracción, la miosis, ¿no? Que es donde se contrae el músculo. La midriasis es lo contrario, cuando se dilata. En la oscuridad más bien se dilata la pupila para dejar entrar más luz. En este caso, como le alumbramos, tiene que contraerse. Esa es la miosis. Un ojo sano entonces genera miosis. Ese es el reflejo fotomotor. Y el reflejo consensual es cuando aplicamos en un ojo y este funciona y también de forma similar al mismo tiempo se contrae el otro ojo que no está siendo alumbrado. A eso le decimos reflejo consensual. Quiere decir que la misma regulación está viniendo hacia los dos ojos. Por eso, aunque solo alumbremos uno, ambos se van a contraer. Ese es el reflejo consensual. También existe el reflejo de acomodación, que no está graficado porque sería un poco complicado. El reflejo de acomodación se da cuando enfocamos un punto. Le decimos al paciente, mire aquel papel. Entonces vamos a notar que cuando el paciente mire eso, va a enfocar y va a mover su pupila. Va a hacer que esto crezca o reduzca, va a enfocar hasta encontrar el punto conveniente, va a hacer ese movimiento, va a abrir y cerrar el esfínter de la pupila hasta encontrar el punto exacto donde tiene la cantidad adecuada de luz para poder ver lo que está en ese papel que le hemos señalado. Ese es el reflejo de acomodación. Y bueno, hay otros reflejos más que por el momento no vienen al caso porque no interviene el sentido de la vista. Para el sentido de la vista o para cualquiera de nuestros sentidos, un daño vascular por un trauma puede lesionar ese sentido, dependiendo dónde haya sido el daño, cuánto tejido se ha involucrado, o en este caso se ha comprimido, vamos a tener sintomatología en esa área que corresponde. El daño también puede venir por coágulos sanguíneos en el torrente sanguíneo que van a causar una obstrucción, una embolia.
Estos coágulos pueden ser por ateromatosis, exceso de colesterol que haya provocado que los vasos sanguíneos sean más angostos, se rompan las paredes y formen coágulos. O puede ser también por una eritrocitosis causada por la altura, donde hay demasiados glóbulos rojos y esto estimula la coagulabilidad de la sangre. Entonces un pequeño trombo puede viajar y ocluir una arteria, eso le llamamos embolia. Y todo ese territorio que recibía sangre de esa arteria que se ha taponado va a infartar, se va a morir. Primero va a entrar en isquemia y luego va a morir. Ese es un infarto cerebral causado por una embolia. Entonces aquí vemos que va a estar afectado el sentido del oído, ¿no? Porque es justamente por ese territorio donde ha ocurrido la lesión. También puede haber algo intermedio donde no se ocluye totalmente y solo haya hipoxia, una hipoxia que luego finalmente termina en infarto, que le llegue poca sangre a esos territorios. Y puede haber infartos o trombosis masivas que afecten grandes estructuras y tengamos muerte de gran territorio y esto afecte todo un lado del cuerpo. Puede llegar a ocurrir, puede ser mortal inclusive. También puede haber esos pequeños coagulitos en muchos lugares de la sangre que vayan a causar estos focos necróticos pequeños, como pequeñas cicatrices. Esto puede afectar todas esas estructuras y toda la función que estas estructuras cumplen. Y puede ser en cualquier lugar, puede ser en sustancia gris, en sustancia blanca, en el tálamo, en la corteza, en cualquier parte. Y según donde haya caído el coágulo, vamos a tener un daño de esas vías de conducción o en la corteza, ¿no? Y vamos a perder ese sentido en ese lado del cuerpo. También puede haber tumores. Los tumores no nos dicen dónde se van a presentar. Puede haber en la sustancia blanca, en la sustancia gris. Aquí vemos incluso una metástasis. La metástasis es cuando un cáncer de otra parte del cuerpo, en este caso de piel, un melanoma maligno, ha penetrado esa piel del paciente y ha llegado a un vaso sanguíneo y allí ha derramado células cancerosas. Entonces esas células han viajado por todo el torrente sanguíneo y se han sembrado en pulmones, en riñones y también en cerebro, y allí están prosperando. Eso se llama metástasis, cuando viaja por la sangre a todas partes. Obviamente ya es incurable, ya no es tratable. La radiación habría que aplicar a muchas partes del cuerpo y vamos a tener pequeños tumorcitos de cáncer por todas partes y no se cura. Generalmente ya se puede inclusive calcular cuánto tiempo de vida le queda al paciente cuando tenemos metástasis. Acerca de la clínica, solo el tema de hoy era vías de conducción, ¿no? Es decir, que no hay mucho de lo que podamos hablar. Pero en fin, ha sido un gusto compartir un momento con ustedes, les agradezco la atención y será hasta la próxima clase.